tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en una sesión más del módulo de Humanidades. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy una más cordial bienvenida. Soy el profesor Alberto y ahora lo que vamos a ver es el tema de epistemología, una de las ramas de la filosofía más interesantes, tal vez. Eh, y que por supuesto tiene que ver con la educación. ¿Por qué? Pues porque hablamos del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Vamos a hablar de esto en esta sesión. Así que comencemos. Hablamos de la sesión número 7 de un total de 8 que tenemos para el módulo de humanidades que corresponde a la preparación para el examen Exacer. ¿Ok? A cargo de IFET. Entonces ahora vamos a hablar de la epistemología, que como sabemos es una rama de la filosofía eh, que se enfoca fundamentalmente por el conocimiento, ¿no? A partir de sus implicaciones humanas. Esto quiere decir que habla también del método científico y de las formas en cómo se adquiere el conocimiento. La explicación de todo esto se fundamenta en la epistemología, que hay que ubicarlo a partir de, bueno, temas como la causalidad, la correlación, la deducción, las analogías, todas estas formas de adquisición de conocimiento. Ya sabemos, los métodos filosóficos, lo vimos en alguna sesión, y que nos hablan acerca de, bueno, cómo es que yo llego al conocimiento, a través de qué, y aquí es en donde aplican también las corrientes filosóficas que también vimos en algún momento, en donde, bueno, dependiendo la metodología, dependiendo el contexto y la forma en cómo entendemos al mundo, nosotros podemos explicarlo así. Los idealistas lo explican de manera distinta a los empiristas y a los racionalistas, y así con cada filósofo. En general, cuando hablamos de epistemología, tenemos que llegar sí o sí al conocimiento de alguna manera. Eh, eh, y entonces, para poder hablar del conocimiento, tenemos que hablar de los tipos de conocimiento, por supuesto. Estas formas de apropiarse de la realidad y de adquirir esa realidad y de hacerla nuestra, ¿no? A partir de qué y cómo lo explicamos. ¿No? En algún momento ubicamos la relación que hay entre el sujeto y el objeto y qué es lo más importante, qué es lo que nos va a dar, nos va a ayudar a llegar a la verdad. Es en ese sentido que tenemos distintas formas. Entonces, distintos tipos de conocimiento. Hablemos pues del primero de ellos. Cuando nosotros hablamos de la epistemología tenemos que hablar de todos los conocimientos, ¿no? Es una rama de la filosofía que se encarga de su origen, de su naturaleza, pero también de la validez. Hablamos también en algún momento de la validez de los argumentos. Bueno, esto nos lleva a establecer eh, validez, a niveles de verdad, a reconocer si son falacias o no lo son. Entonces, como tal, es el conocimiento. Hay que examinar los fundamentos y por supuesto el conocimiento no es algo que se adquiere y que se termine allí. El conocimiento es continuo, todo el tiempo estamos descubriendo nuevas cosas, modificando conocimientos, agregándoles datos. Eh, es un proceso continuo y por lo tanto se hace generalizado. Por supuesto, hay que ubicar que estamos en un mundo donde todo lo basamos en la cuestión científica, de modo que el conocimiento científico resulta ser el más generalizado. Bien, entonces hablamos de cuáles son los elementos del conocimiento. Ya lo habíamos comentado, que tenemos un sujeto y un objeto, y cuál es la relación que se establece entre ellos. Por supuesto, el sujeto cognoscente es aquel que tiene relación con el objeto, y la forma en cómo se apropie del objeto a partir de su representación mental es que entonces le va a dar sentido. Aquí aplican distintas teorías, por supuesto, distintas posturas filosóficas, en donde probablemente el sujeto se vuelva lo más importante, o quizás para los objetivistas no sea tan necesario, sino que el objeto tiene validez en sí mismo, tiene una explicación en sí misma sin necesidad de que sea interpretado. No habrá quienes estudien más cuál es la relación que hay entre ellos y cómo es que se lleva a cabo el proceso, ¿no? Esta operación cognitiva. O bien, en el ámbito idealista, cuál es
es decir, representación mental que se hace y cuál es la importancia que le dan, ¿no? En tanto que ideas eternas, inmutables, ¿no? En términos socráticos. Pero lo más importante es que aquí por lo menos vamos a ubicar los elementos, ¿no? Desde luego en el proceso de conocimiento, ¿no? Que es esta modificación de pautas de conducta a partir de la percepción que se tiene de la realidad a través, sí, de los sentidos, y esa realidad pues es por lo tanto el objeto. Así que tenemos estos dos elementos fundamentales, pero el proceso, la operación cognitiva también cobra relevancia. Y lo mismo, la representación mental que se hace a partir de eso y que nos puede llevar a una interpretación a partir de lo que estamos percibiendo. Si bien es cierto que podría ser engañosa esta percepción, también es cierto que la capacidad de razonamiento del ser humano le puede permitir discernir entre lo que es correcto o incorrecto, basándose también en su historia de vida y los conocimientos previos adquiridos. Entonces, son pues los elementos del conocimiento. Si nosotros partimos de una primera idea, de un primer conocimiento, bueno, tendríamos que hablar de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Qué es el conocimiento intuitivo? Aquí tenemos los 5 tipos de conocimientos fundamentales que vamos a ver el día de hoy. El conocimiento intuitivo es el que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana y por supuesto no requiere comprobación. Simplemente es una percepción que se tiene del mundo que nos rodea y por supuesto a través de las distintas experiencias que tenemos podemos acceder a él sin necesidad de interpretar, solamente reconociendo y dándole validez porque así lo asumimos. Entonces lo que hacemos es ubicar todos los hechos, fenómenos de casos particulares en nuestra vida cotidiana y entonces le damos una validez. Por supuesto, esto lo podríamos relacionar con algunas apreciaciones o con creencias que pudiéramos tener y en ese sentido le damos ese valor. Claro, este tipo de conocimiento, el intuitivo, nos permite hasta cierto punto valorar ciertos estímulos que tenemos del exterior, dándoles una rápida respuesta, ¿no? Dándoles una interpretación muy simple. Entonces no necesitamos hacer un análisis, no necesitamos hacer un razonamiento y menos aplicar un método científico. Simplemente los percibimos, le damos un valor y los aceptamos como válidos. Um, en este sentido, los conocimientos podrían ser de diferente envergadura. Nosotros podríamos ubicarlos en distintas situaciones y podríamos poner como ejemplo los presentimientos que de pronto tienen algunas personas, ¿no? La abuela que dice o la madre que dice, híjole, tal vez algo está ocurriendo, siento que algo está ocurriendo y entonces resulta que al final sí ocurrió, ¿no? Esta parte como inexplicable o sí explicable tal vez a partir de las cuestiones metafísicas es que podría tener relación con la intuición. Eh, y claro, si nosotros tenemos ciertas experiencias anteriores, podríamos deducir a partir de esas experiencias algo que está ocurriendo simplemente por la intuición, pero no estamos abordando como tal la experiencia en sí misma, sino simplemente la tomamos como referencia para poder darle una explicación a algo que de pronto está ocurriendo y que no conocemos. Entonces, por supuesto, al adquirir ese conocimiento, lo hacemos a partir de la intuición. Luego tenemos otro tipo de conocimiento que es el conocimiento religioso. Bueno, el conocimiento religioso se basa en un sistema de creencias, en un sistema en el cual yo parto de la confianza que tengo acerca de algo, que podría ser institucionalizado o no, que podría ser de manera universal o de una cuestión muy particular en ciertas sociedades o grupos, en donde asignamos valores y reconocemos como verdad ciertas cosas simplemente porque tenemos fe en ello. Así yo podría tener absoluta confianza y creencia de que un conocimiento es válido simplemente porque tenemos mucha fe en que efectivamente así sucede. Desde la antigüedad, desde antes de que surgiera la filosofía, el ser humano
ha dado explicación a distintos fenómenos, hechos, situaciones y circunstancias que le han permitido valorar más allá de la intuición sobre algo institucionalizado que se generaliza para todos los creyentes, para todos aquellos que confían en ese conocimiento. Puede que tenga cierta institucionalización y que se establezca a manera de grupo, de secta, de religión, de iglesia, en fin, y a partir de ahí pudiera tener tal vez hasta un carácter de obligatoriedad o normatividad. Sin embargo, la fe, ¿no? El trasfondo de esto, la esencia como tal es la confianza absoluta y a veces casi ciega acerca de lo que se afirma a partir de los valores y de las creencias que en su conjunto hacen en esa religión o en ese grupo. Entonces, así es como se le da esta validez, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de que nos basamos en algo que no se puede demostrar de forma real y que sin embargo sí nos permite actuar o reaccionar sobre determinadas circunstancias con ciertas acciones, ¿no? Por supuesto, gracias a este conocimiento es posible una convivencia, una relación en el cual están sentadas las bases para la armonía en sociedad en muchos de los casos. Sin embargo, en otros podría llevarnos a cometer actos que probablemente no tengan una base moral o que sean contrarios a las normas jurídicas establecidas en algún país o incluso a que atente contra los derechos humanos universales. ¿No? Hablamos de casos muy extremos de fanatismo que sin embargo también se guían por el conocimiento religioso. El siguiente conocimiento es el conocimiento empírico. Insisto, no quiere decir que tengan un orden. Este es una forma de explicarlo. Nosotros tenemos ahora en el conocimiento empírico a la experiencia personal que tienen las personas acerca de cualquier causa o cualquier circunstancia. Y entonces se explica si y solo si se vivió, se tiene la vivencia como tal de ese hecho. Solo así podríamos darlo como válido. De pronto yo pregunto siempre, bueno, ¿cómo aprendimos a caminar? ¿Todos nacimos y nos dieron nuestro manual para aprender a caminar? ¿Sí lo leyeron? Por supuesto que no. Nosotros no nacemos con un manual o con un chip que nos dé toda la información. En realidad nos puede ayudar alguien, vamos a tener el apoyo bastante probable de que alguien nos guíe para que podamos caminar, pero, digo, hablando cuando somos bebés, pero en realidad el aprendizaje se da individualmente, ¿no? Probablemente por imitación, probablemente por exploración, pero lo que es un hecho es que aprendemos nosotros mismos, ¿no? La forma de caminar es nuestra, sí podemos tener el apoyo, el cuidado, el auxilio, pero jamás nos van a enseñar como tal o no nos van a introducir la información a través de computadora. Nosotros, a través de la experiencia, es como aprendemos. Cuando resolvemos una situación familiar o de trabajo, siempre tenemos que enfrentar las circunstancias porque en ese sentido aprendemos de ello. A partir de la experiencia, entonces, adquirimos los conocimientos. Este es el conocimiento empírico, ¿no? Se refiere al saber que se adquiere por medio de la experiencia, ¿no? Sí, a través de la percepción, puede ser también a través de la investigación, pero no a través de una metodología rigurosa, sino simplemente por la simple indagación de lo que se quiere encontrar o el objeto de estudio que quiere abordarse. ¿Ok? Entonces es a través de nuestros sentidos como se percibe la realidad. Desde luego, el mundo sensorial. Aquí es donde escapan de pronto los razonamientos que defienden si los metafísicos o los teólogos que dicen, bueno, es que no es necesario vivirlo para creer en ello o para darle una validez. Conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico, y ya hemos visto bastantes temas acerca de la filosofía, el conocimiento filosófico se fundamenta en un sistema de razonamiento, ¿no?
Todo lo que percibimos a través de la realidad le damos una valoración a partir de un proceso cognitivo que tenemos solo los seres humanos, y a partir de ahí entonces nosotros establecemos que sí es verdad un conocimiento. Y desde el método mayéutico con Sócrates, nosotros sabemos que a través de una serie de preguntas a un interlocutor podemos hacer que caiga en contradicción y que él mismo descubra la verdad, para entonces sí llegar al conocimiento. Pero para esa contradicción y para poder dar respuestas a todas estas preguntas, tiene que haber un proceso racional. Luego el ser humano es capaz de hacer esto, y el simple hecho de que le dé validez a ese razonamiento lo deja como listo para darlo como verdadero ante cualquier otra persona. Ese sería el conocimiento filosófico, que desde luego busca el consenso. A través de toda la historia de la humanidad esto se ha desarrollado de esa manera. Por supuesto, es una cuestión necesaria, dándole explicación a los fenómenos, a la realidad en sí misma, desde por qué es así la naturaleza, o cómo es que nos podemos relacionar, o por qué la gente se muere, o por qué existe el día y la noche. Son cuestiones que se pueden explicar a partir del razonamiento sin necesidad de ponerlos a prueba. Luego tenemos por último el conocimiento científico, que desde luego es el más generalizado y es el que se adquiere a través de la experimentación sobre una hipótesis planteada acerca de un problema determinado, cualquiera que éste sea, de tal manera que esta puesta a prueba requerirá un análisis a partir de diferentes muestras que tengamos sobre un fenómeno o un problema determinado, que nos permitan examinarlo cuidadosamente y razonar. Entonces integra un poco de los otros conocimientos, ¿no? Desde luego nos puede ayudar mucho la experiencia, y la intuición nos podría llevar a la formulación de hipótesis novedosas que nos permitan abordar el objeto de estudio. Todo esto, desde luego, es benéfico para el proceso del conocimiento científico, pero la parte medular siempre será la cuestión metodológica. Es decir, que nosotros necesitamos aplicar el método científico para dar como válido una conclusión a partir de los resultados encontrados durante el proceso de la comprobación de una hipótesis o de varias hipótesis. Es un trabajo continuo, es un trabajo arduo, por supuesto es necesario y es gratificante para los investigadores cuando tienen hallazgos, cuando comprueban y llegan a conclusiones que nos llevan a desarrollar la ciencia, ¿no? El conocimiento científico sí se apoya por una suposición, pero desde luego la cuestión más importante es la comprobación. Lleva un método riguroso y obviamente llega a conclusiones objetivas. El método científico se sirve de la forma deductiva, y ya lo habíamos mencionado cuando vimos argumentación, que tenemos que partir de conocimientos previos, conocimientos anteriores, perfectamente validados, premisas que tengan validez para que a partir de ellas se pueda elaborar una conclusión única que nos lleve a este nuevo conocimiento, es decir, de lo general a lo particular. ¿Ok? Bueno, en general esto es en cuanto a los tipos de conocimiento. Ahora, parte de ello, y hablando de la ciencia, es que nosotros tenemos que hablar también del método científico. Así que bueno, hablemos del método científico. ¿En qué consiste esto? Cuando nosotros tenemos que hacer ciencia, tenemos que llevar a cabo una serie de pasos ordenados, sistematizados, de tal manera que yo pueda establecer una problemática, y a partir de ella yo elabore un proceso de investigación. El método científico se tiene que entender siempre como un proceso en el cual intervienen muchos factores y que por lo tanto es muy necesario eh, abordar cada etapa de una manera muy cuidadosa para que pueda ser verdadero nuestro análisis, bueno, la conclusión a nuestro análisis, ¿ok? El método científico es un sistema riguroso, tiene una serie de pasos y bueno, al final lo que vamos a obtener es un nuevo conocimiento o bien la confirmación de un conocimiento previo. Entonces, a través de la comprobación empírica de fenómenos, de hechos, el método científico
va a llegar a la comprobación, ¿no? Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es observar, hacer una observación, ese es el primer paso siempre, acerca de lo que está ocurriendo y de los cambios que están sufriendo diferentes escenarios de la realidad para que a partir de ello nosotros podamos explicar. Tal es el caso de enfermedades, de problemas sociales o de cualquier otro ámbito que requiera ser estudiado. A partir de la observación nosotros podemos dar respuestas que son por supuesto abductivas, que implican la posibilidad de una, uh, de una tesis, pero se queda en ese momento, en una posibilidad. Es decir, estamos hablando de una hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones que deben ser comprobadas mediante el análisis y la experimentación en su caso. Muchos de los descubrimientos que actualmente conocemos partieron de hipótesis, por supuesto, ¿no? Y que a veces de manera azarosa nos llevaron a caminos que al final consistieron en conocimientos que actualmente han servido mucho a la humanidad. Otros han seguido el método y se han llegado a resultados extraordinarios precisamente para el mismo objetivo. Así es como el ser humano ha ido evolucionando en este sentido. La mayoría de las ciencias utiliza el método científico, desde luego, ¿no? Todo aquello que tiene la posibilidad de ser analizado y comprobado requiere un método científico, tal es el caso de la física, la química, la biología o la psicología. ¿Ok? Y lo mismo con las ciencias sociales y la vida cotidiana y los problemas inherentes a nuestro día a día, por supuesto, ¿no? Y así pues podría mencionar a muchísimos científicos que se han basado en esta metodología. Luego, el método científico lleva esta serie de pasos, ya hablábamos de la observación, para eso tenemos que indagar, ¿no? Con mucho cuidado y minuciosamente para poder establecer un marco de referencia al partir del cual yo pueda establecer una hipótesis. Luego, una vez que se establece dicha hipótesis, entonces yo podré continuar con mi proceso que consistirá en poner a prueba esas hipótesis mediante la experimentación. Decíamos, la observación es una actividad sensitiva, es una actividad que se lleva a cabo a través de los sentidos, nuestros cinco sentidos, para que expliquemos los fenómenos que se presentan, ¿no? Lo primero es observar, tomando en cuenta, por supuesto, el objetivo de la investigación y algunas otras cuestiones. Luego, a partir de intuiciones y de una serie de preguntas que me voy haciendo como investigador, entonces establezco la hipótesis, que es una posible explicación, una posible respuesta a una pregunta planteada desde la investigación. Es decir, después de la observación, yo tengo que plantear el problema. El problema estará definido perfectamente para poder entonces sí establecer la hipótesis y tratar de explicar, ¿no? Como respuesta a esa pregunta. Por supuesto, habrá que comprobarla. Bien, para comprobarla se lleva a cabo la experimentación. No en todos los tipos de investigaciones es factible hacer una experimentación como tal. Sin embargo, hay instrumentos de análisis que nos pueden llevar a comprobar la hipótesis. Eh, eh, Tendrá que ser comprobada, tendrá que ser aplicada, ¿no? Esta experimentación en un número suficiente de casos, de tal manera que yo tenga una muestra representativa y a partir de ahí pues pueda llegar a las conclusiones, ¿no? Tendré que llevar entonces a la comprobación y a una demostración, ¿no? En donde esta hipótesis me permita o bien formular nuevas hipótesis, que es lo más común, o bien llegar a resultados concretos que me deriven en conclusiones válidas y con eso contribuya a los nuevos conocimientos. Es decir, que si yo aporto una idea novedosa, entonces estaré estableciendo una nueva teoría, una ley, una tesis, que por supuesto eh, eh, servirá para nuevas investigaciones ulteriores. Bien, una vez que establecimos esto, entonces veamos si ya sabemos lo que es investigar, pero para ello tenemos que reconocer varios tipos de investigación. A saber, nosotros podríamos ubicar aquí estas dos clasificaciones. Por un lado, la investigación puede ser experimental, documental o de campo. Esa sería como una primera clasificación.
¿En qué casos es experimental? Cuando yo en el proceso de investigación tengo la posibilidad de tomar una muestra del problema, tal es el caso probablemente de que exista cierta enfermedad, como por ejemplo hidrofobia, ¿no? Rabia. Entonces yo podría tomar la muestra, llevar animales al laboratorio, en fin. O por qué la gente está de pronto teniendo enfermedades en su aparato digestivo, ¿no? Enfermedades que, no sé, el cólera o alguna cuestión. Eh, bueno, probablemente yo pudiera analizar a los pacientes. Entonces hago experimentos, pero no en todos los casos es posible llevar a un laboratorio o a un lugar determinado para hacer pruebas. Habrá momentos en los que tenga que hacer investigaciones de campo. Y cuando yo digo investigación de campo, me estoy refiriendo, por supuesto, a que el investigador se tiene que desplazar hasta el lugar en donde está ocurriendo el fenómeno. Por ejemplo, el nacimiento de un volcán o los daños que está causando la lluvia ácida en ciertas zonas de una región del mundo, ¿no? O la contaminación en ciertas zonas de los océanos. Necesaria, eso no lo puedo llevar a un laboratorio, pero puedo acudir. Entonces se hacen investigaciones exhaustivas y largas probablemente que requieren acudir al lugar para poder hacer un análisis, para tomar notas de lo que sucede, mucho de observación y aplicación de diferentes metodologías que apoyen como tal este proceso investigación de campo. Y por otro lado, tenemos también otro tipo de investigación que se llama investigación documental. Hay ciertos temas que por supuesto no están en la realidad, no existen o es de muy difícil acceso y tampoco puedo tomar muestras para llevarlos a un laboratorio. Sin embargo, esa información la podría encontrar en evidencias escritas o registradas de alguna manera. Por ejemplo, marcas en piedras, ¿no? Códices, pergaminos o bien libros, revistas, periódicos, diarios personales, manifiestos o documentos legales que en algún momento dado se conservan y que se pueden revisar para poder hacer una investigación. Ese es el caso de la investigación documental y que por supuesto en la materia de español se puede ver un poco más a fondo el proceso de la investigación documental. Esta es una clasificación. La otra es la que habla de la investigación cualitativa o cuantitativa. En el primer caso, cuando nosotros hablamos de la investigación cualitativa, nos estamos refiriendo a ese tipo de investigación que se basa en hallazgos que se tienen que interpretar eh, y, y, y que el registro de esos hallazgos tiene que ser siempre valorativo basándose en teorías y en el conocimiento que se tiene por parte de los investigadores en una determinada disciplina, de tal manera que esta interpretación nos va a llevar a redactar. O bien se pueden aplicar ciertos tipos de encuestas de tipo cualitativo en donde las preguntas están orientadas a conocer el parecer, la opinión que les merece a ciertas personas acerca de un determinado tema. Entonces se habla de cualidades, no de cantidades. Y toda interpretación, ¿no? El ámbito de la hermenéutica nos va a llevar a poder establecer ciertas conclusiones. A diferencia de esta, la otra, la investigación cuantitativa, es cuando nosotros interpretamos datos que obtenemos a partir de un número suficiente de casos o de respuestas concretas que podríamos establecer también a partir de encuestas o de observaciones. Pero entonces aquí cuenta el número. Suelen ser estadísticos y tienen, por supuesto, una valoración muy precisa sobre el número que nos ocupa. Por ejemplo, cuántos fumadores existen en una región de un país, ¿no? O cuántas personas tienen un nivel de estudio superior a la secundaria. Bueno, allí lo que hago es aplicar mis instrumentos de análisis a partir del número. El número me puede ayudar mucho porque la comparación y la interpretación de esto me puede ayudar mucho. Bien, pues estos son los tipos de investigación. Todo esto forma parte, pues, del proceso de adquisición del conocimiento, cómo llego a los conocimientos nuevos, y eso es lo que aborda la
epistemología. Por ahora hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Estamos a punto de terminar. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima.